Hay lugares en México donde la memoria se quiebra, donde lo que eres se desvanece como humo entre las rocas. El Nevado de Toluca es uno de esos lugares. En marzo de 2009, 4 geólogos entraron a un túnel cerca del cráter del volcán. Solo 3 salieron, y ninguno de los 3 recordaba su propio nombre. Durante 14 años, ese túnel permaneció sellado, olvidado, enterrado bajo el silencio de las autoridades. Hasta que en 2023, una mochila apareció en la entrada principal del Parque Nacional. Dentro había un diario, y lo que ese diario revela cambia todo lo que creíamos saber sobre lo que sucedió en aquella montaña. El Nevado de Toluca se alza a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Estado de México. Es el 4.º pico más alto del país, un gigante dormido cuya última erupción ocurrió hace más de 3.000 años. Pero los antiguos pueblos nahuas sabían algo que la ciencia moderna tardó siglos en comprender, que las montañas no solo escupen fuego y lava, también guardan secretos. Los mexicas lo llamaban Xinantecatl, que significa hombre desnudo, por su cumbre desprovista de vegetación. Decían que era el hogar de Tlaloc, el dios de la lluvia, y que dentro de sus entrañas habitaban espíritus que castigaban a quienes profanaban sus cavernas. Durante la colonia, los españoles excavaron túneles en busca de oro y plata. Muchos de esos túneles nunca fueron cartografiados. Algunos nunca fueron encontrados. Y otros, según cuentan los lugareños, es mejor que permanezcan perdidos. En 2009, un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó al Nevado con un objetivo claro: documentar formaciones volcánicas para un estudio sobre actividad sísmica en la región. El equipo estaba compuesto por 4 personas. El doctor Héctor Maldonado, geólogo de 52 años, con 30 de experiencia en vulcanología. La doctora Patricia Ruiz, geofísica de 41, especialista en cartografía subterránea. Andrés Salinas, ingeniero de minas de 38 años, conocido por su meticulosidad. Y Gabriel Ortega, fotógrafo científico de 43, encargado de documentar cada paso del proyecto. Todos ellos eran profesionales respetados, personas serias, racionales, alejadas de cualquier superstición. El 15 de marzo establecieron su campamento base a 3.800 metros de altura, en una zona conocida como El Fraile. El clima era hostil, temperaturas bajo cero por las noches, vientos cortantes durante el día y una niebla espesa que descendía sobre el cráter cada tarde como un manto gris. Los primeros 3 días transcurrieron sin incidentes. El equipo realizó mediciones, tomó muestras de roca, instaló sensores sísmicos. Pero el 18 de marzo, mientras exploraban el flanco sur del cráter, Andrés Salinas notó algo extraño. Una abertura en la pared rocosa, parcialmente oculta por una acumulación de escombros volcánicos. No estaba en ningún mapa. No aparecía en los registros históricos de excavaciones coloniales. Era como si acabara de aparecer allí. Patricia Ruiz examinó la entrada con su equipo de georradar portátil. Los datos mostraban que el túnel se extendía al menos 200 metros hacia el interior de la montaña, en un ángulo descendente de aproximadamente 30 grados. La formación geológica no coincidía con ningún patrón volcánico conocido. Las paredes interiores eran demasiado lisas, demasiado uniformes. Alguien, en algún momento, había excavado ese túnel con propósito. Héctor Maldonado tomó la decisión. Entrarían a documentar el hallazgo. Gabriel Ortega preparó su equipo fotográfico. Patricia verificó los niveles de oxígeno, normales. Andrés revisó la estabilidad estructural, sin riesgo aparente de derrumbe. A las 3 de la tarde del 18 de marzo, los 4 entraron al túnel. Llevaban linternas de alta potencia
cascos con lámparas frontales, equipos de comunicación por radio, cuerdas de seguridad y suficientes provisiones para 3 horas de exploración. Le dijeron al guía del parque que regresarían antes del anochecer. Ese fue el último contacto que tuvieron con el mundo exterior. A las 9 de la noche, cuando el equipo no había regresado, el guía alertó a las autoridades. A las 11, un grupo de búsqueda y rescate ascendió hasta el campamento base. Encontraron las tiendas intactas, el equipo disperso, pero ninguna señal de los geólogos. El túnel estaba allí, abierto, esperando. Los rescatistas entraron con precaución, avanzaron 150 metros, luego 200. El túnel parecía no tener fin. Las paredes de roca volcánica reflejaban la luz de las linternas, creando sombras danzantes que parecían moverse por voluntad propia. Entonces, en el minuto 232 de la búsqueda, los encontraron. Los 3 estaban sentados en el suelo del túnel, espalda contra la pared, mirando hacia la oscuridad. Patricia Ruiz, Andrés Salinas, Gabriel Ortega, vivos, respirando, pero completamente inmóviles. Cuando los rescatistas les hablaron, no respondieron. Cuando los iluminaron directamente, no parpadearon. Parecían estar en trance. Los sacaron del túnel con dificultad. Los 3 opusieron resistencia pasiva, como si no quisieran abandonar aquel lugar. Una vez afuera, bajo el cielo estrellado del nevado, comenzaron a mostrar signos de confusión. Patricia miraba sus propias manos como si fueran de una extraña. Andrés repetía números en voz baja. 7, 15, 32, 7, 15, 32. Gabriel lloraba en silencio. Ninguno de los 3 podía responder a la pregunta más simple: ¿cómo te llamas? Los trasladaron de emergencia al hospital más cercano en Toluca. Durante el trayecto, los 3 permanecieron en silencio, con la mirada perdida. En el hospital, los exámenes neurológicos no mostraron trauma físico. No había golpes, no había hemorragias, no había signos de envenenamiento por gases volcánicos. Pero algo en sus cerebros había cambiado. La amnesia era selectiva y brutal. Recordaban conceptos generales, habilidades profesionales, conocimientos técnicos, pero no recordaban sus nombres, ni sus rostros, ni quiénes eran antes de entrar al túnel. Y lo más perturbador, ninguno de los 3 recordaba haber visto al 4º miembro del equipo. Para ellos, siempre habían sido 3. El doctor Héctor Maldonado nunca salió de aquel túnel. Las autoridades organizaron búsquedas exhaustivas durante 5 días. Perros entrenados, equipos especializados en rescate en montaña, drones con cámaras térmicas. Nada. El túnel fue explorado metro por metro hasta su final. Una cámara circular de aproximadamente 10 metros de diámetro, con paredes cubiertas de símbolos prehispánicos que ningún arqueólogo pudo identificar con certeza. En el centro de la cámara había un altar de piedra, y sobre el altar, la cámara fotográfica de Gabriel Ortega. Pero ni rastro del doctor Maldonado, como si se hubiera disuelto en el aire. El 23 de marzo de 2009, las autoridades sellaron oficialmente el túnel con concreto reforzado. Clasificaron el caso como accidente con desaparición sin resolver. Los 3 sobrevivientes fueron dados de alta semanas después, con nuevos nombres asignados por el Estado, nuevas identidades construidas desde cero. Pero ninguno de ellos volvió a trabajar en geología. Ninguno volvió a hablar del túnel. Y durante 14 años, el Nevado de Toluca guardó su secreto bajo toneladas de roca y silencio. Si te gusta este tipo de historias que desafían la lógica, quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar a continuación podría cambiar tu manera de entender lo que es real. El 5 de abril de 2023, un guarda del Parque Nacional Nevado de Toluca encontró algo que no debería estar allí.
Era temprano, cerca de las 6 de la mañana, y la niebla aún cubría el cráter como un sudario blanco. Junto a la caseta principal de entrada al parque, apoyada contra un poste de señalización, había una mochila de montañismo color verde olivo. Estaba cubierta de polvo volcánico, desgastada por la intemperie, con las correas descoloridas por el sol. Pero lo que más llamó la atención del guarda fue esto. La mochila estaba húmeda, no de rocío, sino de agua fresca, como si acabara de salir de un río. El guarda la abrió con precaución. Dentro encontró ropa enrollada, una cantimplora vacía, una brújula oxidada y un cuaderno de campo con tapas de cuero maltratadas. En la primera página del cuaderno, escrito con tinta azul que se había corrido ligeramente, había un nombre: Dr. Héctor Maldonado. El guarda sintió un escalofrío. Conocía esa historia. Todo el personal del parque la conocía. Era la leyenda local, el cuento que se contaba a los nuevos empleados como advertencia. Pero esto era real. Esto estaba en sus manos. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. La Procuraduría del Estado de México reabrió el caso. El cuaderno fue enviado a análisis forense. Los resultados fueron desconcertantes. La tinta tenía 14 años de antigüedad. Coincidía con el período del desaparecimiento. Pero el papel mostraba signos de exposición reciente a humedad y temperatura extrema. Como si el cuaderno hubiera estado en dos lugares al mismo tiempo, en dos momentos distintos de la historia. El contenido del diario era aún más perturbador. Las primeras entradas correspondían a los días previos a la expedición de marzo de 2009. Héctor Maldonado escribía con precisión científica: coordenadas, mediciones barométricas, observaciones geológicas. Pero a partir del 18 de marzo, el día que entraron al túnel, el tono cambiaba drásticamente. La letra se volvía irregular, las frases fragmentadas, las descripciones cada vez más delirantes. La familia de Héctor Maldonado fue contactada. Su esposa, Claudia, había fallecido en 2016 sin conocer jamás el destino de su marido. Pero su hija, Valeria, ahora de 32 años, aceptó hablar con los investigadores. Valeria tenía 18 años cuando su padre desapareció. Recordaba que en los días previos al viaje, él estaba extrañamente nervioso. Le había mencionado algo sobre coincidencias matemáticas en los mapas del volcán, patrones que no deberían existir naturalmente. Le dijo que si encontraba lo que buscaba, podría replantear toda la comprensión que tenían sobre las civilizaciones prehispánicas. Valeria nunca supo qué significaba aquello. Hasta ahora. Los investigadores contactaron también a los 3 sobrevivientes. Patricia Ruiz vivía ahora en Guadalajara bajo el nombre de Elena Vargas. Trabajaba como contadora en una empresa de logística. Andrés Salinas se había mudado a Monterrey. Se hacía llamar Jorge Mendoza y trabajaba como supervisor de construcción. Gabriel Ortega había emigrado a España en 2015. Cambió su nombre a Miguel Soto y nunca regresó a México. Cuando les mostraron fotografías del cuaderno, los 3 tuvieron la misma reacción: pánico. Patricia comenzó a hiperventilar. Andrés rompió a llorar. Gabriel, desde Madrid, colgó el teléfono y bloqueó todos los números de las autoridades mexicanas. Pero Patricia, después de calmarse, aceptó hablar. Y lo que dijo abrió una puerta hacia algo que desafía toda lógica. Patricia recordaba fragmentos. No nombres, no rostros, pero sensaciones. El túnel no era solo un túnel. Era un conducto hacia algo más profundo, algo que no pertenecía al mundo físico tal como lo conocemos. Recordaba descender, 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 mucho más de lo que los 200 metros documentados oficialmente. Recordaba que las paredes comenzaron a brillar con una luz azul pálida que no provenía de ninguna fuente identificable.
Recordaba voces que no eran voces, sino pensamientos que resonaban dentro de su cráneo. Y recordaba una pregunta, repetida una y otra vez, en un idioma que no conocía pero que de alguna manera entendía. ¿Quién eres? Y cada vez que esa pregunta retumbaba en su mente, sentía que algo se desprendía de ella, un recuerdo, un pedazo de identidad, como si alguien estuviera arrancando capas de su ser, una por una, hasta dejarla vacía. El diario de Héctor Maldonado confirmaba esta versión con detalles escalofriantes. En la entrada del 18 de marzo, escribió: «Hemos avanzado 300 metros. Las paredes están vivas. No sé cómo explicarlo de otra forma. La roca respira. Puedo sentir su pulso bajo mis manos. Patricia está registrando anomalías electromagnéticas que no deberían ser posibles. Los instrumentos fallan cada pocos minutos. Andrés dice que el aire huele a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Pero no hay tormenta. Gabriel está fotografiando las inscripciones en las paredes. Son glifos náhuatl mezclados con otros símbolos que no aparecen en ningún códice conocido. Hay uno que se repite constantemente, un círculo con 7 líneas que irradian desde el centro, como un sol negro. La siguiente entrada, fechada aparentemente el mismo día pero horas después, decía: «Hemos llegado a la cámara. Es imposible lo que estamos viendo. Hay una estructura en el centro, parece un altar, pero está flotando. No está flotando, está suspendido en algo que no es aire ni agua. Es como si la gravedad no funcionara aquí de la misma manera». Patricia está gritando. Andrés se ha quitado el casco. Dice que escucha a alguien llamándolo. Gabriel está tomando fotografías compulsivamente. Yo siento que estoy olvidando algo importante. Mi nombre. ¿Cómo me llamo? Tengo que escribirlo antes de que se vaya. Héctor. Me llamo Héctor Maldonado. Soy geólogo. Tengo una esposa. Tengo una hija. Tengo que recordar. La entrada terminaba abruptamente. Las siguientes páginas estaban en blanco. Luego, 40 páginas después, aparecía una nueva entrada, sin fecha, sin coherencia temporal. La letra era apenas reconocible, trazos temblorosos que luchaban por formar palabras. Llevo aquí 17 días, o quizás 17 minutos. El tiempo no existe de la misma forma, los otros se fueron. No recuerdo quiénes eran, no recuerdo quién soy, pero sé que vine a buscar algo. El altar no está vacío. Hay algo sobre él, un objeto. Parece un espejo, pero no refleja. Absorbe. Miré dentro y vi todo. Todos los momentos de mi vida simultáneamente. Todos los momentos de todas las vidas. Pasado, presente, futuro, todo colapsado en un solo punto. Y en el centro de ese punto, una pregunta: ¿quién eres sin tu nombre? ¿Quién eres sin tu memoria? ¿Quién eres sin tu historia? Los expertos en psicología que analizaron el diario concluyeron que Héctor Maldonado había sufrido un brote psicótico inducido por hipoxia o por exposición a gases volcánicos alucinógenos. Pero los geólogos que examinaron sus anotaciones técnicas encontraron algo que no pudieron explicar. Todas las mediciones eran precisas, científicamente sólidas, imposibles de falsificar. Las coordenadas que anotó, las lecturas electromagnéticas, todo era verificable, lo que significaba que o Héctor había experimentado realmente lo que describió, o había alcanzado un nivel de delirio tan sofisticado que podía mantener coherencia científica mientras su mente se desintegraba. Valeria Maldonado, después de leer el diario completo, tomó una decisión. Contrató a un equipo privado de exploración. No geólogos, sino un grupo especializado en búsqueda y rescate en condiciones extremas. Les dio una sola instrucción: abrir el túnel sellado y encontrar a su padre, o al menos encontrar respuestas. Las autoridades prohibieron la expedición.
El túnel permanecía clasificado como zona de riesgo extremo, sellado legalmente. Pero Valeria apeló, presionó y finalmente en enero de 2024 obtuvo un permiso especial para una expedición controlada de 24 horas. El equipo estaría compuesto por 5 personas, todas con experiencia en espeleología extrema. Entrarían, documentarían y saldrían, sin excepciones. El 23 de enero de 2024, el equipo de Valeria llegó al Nevado de Toluca. El clima era brutal, vientos de 60 kilómetros por hora, temperatura de -8 grados, visibilidad reducida a menos de 20 metros. Pero Valeria insistió. Había esperado 15 años por esto. No iba a detenerse ahora. El túnel sellado fue abierto con explosivos controlados. El concreto reforzado se dio después de 3 horas de trabajo. La abertura quedó expuesta nuevamente, oscura, esperando. Los 5 miembros del equipo se equiparon. Ramón Gutiérrez, espeleólogo con 25 años de experiencia. Laura Ochoa, médica especializada en emergencias en altura. Diego Paredes, ingeniero en telecomunicaciones encargado de mantener las comunicaciones. Mónica Reyes, documentalista que grabaría todo en video. Y Valeria Maldonado, quien insistió en entrar a pesar de las advertencias. Cada uno llevaba rastreadores GPS, cámaras corporales, equipos de oxígeno suplementario y un sistema de comunicación por radio de última generación. Entraron a las 11 de la mañana. Los primeros 100 metros fueron relativamente normales. Paredes de roca volcánica, formaciones geológicas estándar, temperatura estable. Pero en el metro 120, las lecturas comenzaron a cambiar. Diego notó que los GPS empezaron a mostrar coordenadas erráticas, como si estuvieran moviéndose en múltiples direcciones al mismo tiempo. Las brújulas giraban sin control. Los relojes de cada miembro del equipo mostraban horas diferentes. Ramón tomó la decisión de continuar, pero con extrema precaución. Habían invertido demasiado en llegar hasta allí. A los 200 metros encontraron la primera anomalía: las inscripciones en las paredes, exactamente como las describía el diario de Héctor. Glifos, nahuas mezclados con símbolos desconocidos, y el símbolo del sol negro, repetido cada 3 metros con precisión obsesiva. Mónica lo grabó todo. Las imágenes mostraban algo que las cámaras de 2009 no habían capturado. Los símbolos brillaban débilmente en la oscuridad, emitiendo una luz azul pálida. No era bioluminiscencia, no era fosforescencia, era algo más, algo que no debería existir. A los 250 metros llegaron a la cámara, y lo que vieron los dejó paralizados. La descripción de Héctor era exacta: un espacio circular de 10 metros de diámetro, paredes cubiertas de símbolos, y en el centro, suspendido en el aire a aproximadamente 1 metro del suelo, había un objeto. No flotaba, no estaba sostenido por cables o estructuras, simplemente estaba allí, desafiando la gravedad. El objeto tenía forma de disco, aproximadamente 60 centímetros de diámetro, de un material que parecía obsidiana pulida, pero que reflejaba la luz de manera imposible. Cuando Ramón lo iluminó con su linterna, el disco no devolvió el reflejo. Absorbió la luz por completo, creando un vacío visual que dolía al mirarlo. Valeria se acercó. Los demás intentaron detenerla, pero ella ya había cruzado la mitad de la cámara. Se detuvo frente al disco, lo miró fijamente, y entonces algo sucedió. El disco comenzó a vibrar, emitiendo un sonido de baja frecuencia que resonaba en los huesos más que en los oídos. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con más intensidad, y Valeria empezó a hablar, pero no en español. Hablaba en náhuatl clásico, un idioma que nunca había estudiado. Las palabras salían de su boca con fluidez, con autoridad. Mónica lo grabó todo. Posteriormente, un lingüista de la UNAM tradujo lo que Valeria había dicho.
He venido a recuperar lo que fue tomado. He venido a reclamar el nombre que fue olvidado. He venido por mi padre. El disco respondió, no con palabras, sino con imágenes. Proyectó hologramas en el aire, escenas que parecían recuerdos, pero que ninguno de los presentes reconocía. Mostraba a un hombre, Héctor Maldonado, de pie frente al mismo disco. Mostraba el momento exacto en que extendió su mano y tocó la superficie oscura. Mostraba cómo su cuerpo se desmaterializó, disolviéndose en partículas de luz que fueron absorbidas por el objeto. Y luego mostraba algo más. Héctor, caminando por un lugar que no era el túnel. Era un espacio infinito, blanco, vacío, donde flotaban fragmentos de memorias como cristales suspendidos en el aire. En cada cristal, un nombre. En cada cristal, una identidad. Miles de ellos, millones quizás, todos los nombres que el disco había tomado a lo largo de siglos. Laura Ochoa comenzó a sentir náuseas. Diego reportó que los equipos de comunicación habían dejado de funcionar por completo. Ramón ordenó la retirada inmediata, pero Valeria no se movió. Extendió su mano hacia el disco. Ramón gritó. Mónica soltó la cámara y corrió hacia ella, pero antes de que pudieran alcanzarla, Valeria tocó la superficie y el mundo se detuvo. Durante 3 segundos eternos, todo en la cámara quedó congelado, sin sonido, sin movimiento, sin tiempo. Y luego el disco estalló en luz, una explosión silenciosa que cegó a todos los presentes. Cuando la luz se disipó, Valeria estaba de rodillas en el suelo, llorando. En sus manos sostenía algo que no estaba allí antes, una placa de identificación militar. El nombre grabado en ella decía Dr. Héctor Maldonado. El equipo la sacó de la cámara. Valeria no opuso resistencia, pero tampoco ayudó. Estaba en estado de shock, repitiendo una frase en voz baja. Él está ahí, él siempre ha estado ahí, todos están ahí. Salieron del túnel a las 4 de la tarde. Habían estado dentro durante 5 horas, aunque sus relojes marcaban solo 2. Al llegar a la superficie, Valeria colapsó. Fue trasladada de emergencia al hospital. Durante 3 días no habló. Solo miraba la placa de identificación que se negaba a soltar. Cuando finalmente recuperó la capacidad de comunicarse, lo primero que pidió fue ver las grabaciones de Mónica. Las grabaciones mostraban todo lo que habían experimentado, pero también mostraban algo más. En varios fotogramas, justo detrás de Valeria, cuando estaba frente al disco, aparecía una figura, borrosa, translúcida, pero inconfundible. Era Héctor Maldonado, de pie, observando, como si estuviera atrapado entre 2 dimensiones, incapaz de cruzar completamente a ninguna de ellas. Los expertos en videoforense descartaron manipulación. La imagen estaba realmente allí, capturada en tiempo real. No era un defecto técnico, no era pareidolia. Era él. Valeria tomó otra decisión. Contrató a un equipo de arqueólogos especializados en culturas prehispánicas para investigar el origen del túnel y del disco. Lo que descubrieron fue perturbador. Según los cronistas españoles del siglo XVI, existía una leyenda entre los pueblos nahuas del Valle de Toluca. Hablaban de un lugar sagrado dentro del Xinantécatl, el volcán, donde los sacerdotes realizaban un ritual llamado Tlacahuilolistli, que se traduce aproximadamente como el despojamiento del nombre. Era un ritual de muerte espiritual, reservado para los traidores y los condenados. Se creía que al pasar por ese ritual, la persona perdía no solo su identidad, sino también su derecho a existir en la memoria colectiva. Su nombre era borrado de los códices, su rostro olvidado, su alma atrapada en un lugar entre la vida y la muerte. El disco, según las descripciones fragmentarias que sobrevivieron en documentos coloniales, era llamado Tezcatl Miquistli, el espejo de la muerte.
Los nahuas creían que no era un objeto hecho por manos humanas, sino un regalo de los dioses, o una maldición. Dependía de a quién le preguntaras. Lo que era claro es que quien miraba el espejo veía todas sus vidas posibles, pasadas, presentes, futuras, y en ese momento de visión total tenía que elegir. Podía aceptar quién era, con todos sus nombres y todas sus memorias, o podía renunciar a todo, disolverse en el vacío, convertirse en nada. La mayoría elegía lo segundo, porque el peso de ser alguien, de cargar con una identidad a través del tiempo, era demasiado. Los investigadores encontraron también referencias a desapariciones similares a lo largo de la historia. En 1652, un grupo de franciscanos entró al volcán para purificar el túnel pagano. Nunca salieron. En 1823, durante la Guerra de Independencia, un batallón realista se refugió en las cuevas del Nevado. Solo 2 soldados regresaron, ambos con amnesia total. En 1943, una expedición científica alemana, apoyada por el gobierno mexicano, intentó estudiar las formaciones volcánicas. 3 de los 5 miembros desaparecieron. Los 2 sobrevivientes fueron internados en instituciones psiquiátricas, diagnosticados con esquizofrenia paranoide. Pero todos ellos, en sus momentos de lucidez, describían lo mismo. Un túnel, una cámara, un disco negro que robaba nombres. El gobierno del Estado de México, confrontado con esta evidencia, tomó una decisión definitiva. El túnel fue sellado nuevamente, esta vez no solo con concreto, sino con una estructura de acero reforzado y una cerca electrificada. Se prohibió permanentemente cualquier expedición futura. El área fue clasificada como zona de riesgo geológico extremo y se prohibió el acceso a un radio de 500 metros alrededor de la entrada, oficialmente por riesgo de derrumbe. Extraoficialmente, por razones que las autoridades se negaron a especificar públicamente. Pero todos los que estuvieron involucrados en la investigación saben la verdad. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar enterradas. Valeria Maldonado intentó continuar la búsqueda por vías legales. Presentó demandas, apeló decisiones, contrató abogados especializados en derechos humanos. Argumentó que tenía derecho a saber qué le sucedió a su padre, que las autoridades estaban ocultando información vital. Pero cada intento fue bloqueado. Los tribunales dictaminaron que la zona era peligrosa, que permitir acceso ponía en riesgo vidas adicionales, que el caso estaba cerrado. En septiembre de 2024, Valeria recibió una visita inesperada. Era Patricia Ruiz, la geofísica sobreviviente de la expedición de 2009, quien ahora vivía como Elena Vargas. Patricia había visto las noticias sobre la nueva expedición y por primera vez en 15 años estaba dispuesta a hablar abiertamente. Se reunieron en un café de la Ciudad de México. Patricia tenía 56 años ahora, pero aparentaba muchos más. Su cabello había encanecido completamente, tenía ojeras profundas, manos temblorosas, pero su mirada era clara. Le dijo a Valeria algo que nunca le había dicho a nadie. Tu padre no está muerto, pero tampoco está vivo. Está en un lugar donde esas categorías no tienen significado. Valeria le preguntó qué quería decir. Patricia sacó un cuaderno, similar al que Héctor había dejado. Lo había mantenido escondido durante 15 años. Dentro había anotaciones que hizo después de salir del túnel, en momentos de claridad parcial antes de que la amnesia fuera completa. Las anotaciones describían fragmentos de lo que vio dentro de la cámara. Describían el momento en que Héctor tocó el disco. Describían cómo su cuerpo se fragmentó en luz, pero su conciencia permaneció. Patricia escribió: pude sentirlo. Pude sentir su mente expandiéndose, conectándose con algo vasto. Gritó mi nombre, gritó el nombre de su esposa, de su hija,
Intentó aferrarse a esos nombres como a cuerdas de salvamento, pero el disco los tomó uno por uno. Y cuando no quedó ningún nombre, cuando ya no era nadie, el disco lo soltó. Pero no lo devolvió a nuestro mundo, lo dejó en el espacio intermedio, el lugar donde habitan los despojados. Valeria preguntó si había alguna forma de traerlo de vuelta. Patricia negó con la cabeza. Para regresar necesitas un nombre. Necesitas saber quién eres. Y tu padre ya no lo sabe. Ha estado allí tanto tiempo que probablemente ha olvidado que alguna vez fue alguien. Pero luego Patricia dijo algo más. Dijo que el disco funcionaba según un principio de intercambio. Para liberar una identidad atrapada, otra debía tomar su lugar. Era por eso que en las leyendas antiguas, el ritual del Tlacahuilo-Listli era voluntario. Los condenados aceptaban su destino, pero si alguien entraba voluntariamente, conociendo los riesgos, podía intercambiarse con uno de los atrapados. Patricia miró a Valeria directamente a los ojos y le preguntó, ¿estarías dispuesta a olvidar quién eres para que tu padre recuerde quién fue? Valeria no respondió de inmediato. Pasaron varios minutos en silencio. Luego dijo algo que sorprendió a Patricia. Ya he olvidado quién soy. He pasado 15 años siendo la hija del hombre que desapareció en el volcán. Esa es mi única identidad. Si la pierdo, ¿qué pierdo realmente? Patricia intentó disuadirla. Le explicó que no era solo olvidar un nombre, era olvidar todo. Cada memoria, cada relación, cada experiencia que te hace ser tú, es convertirte en una hoja en blanco. Valeria respondió, mi padre dio su vida por buscar la verdad. Si puedo devolverle la suya entregando la mía, entonces al menos su sacrificio habrá tenido significado. Pero Valeria nunca tuvo la oportunidad de intentarlo. 3 días después de esa conversación, el túnel colapsó. Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió la región del Nevado de Toluca. No fue un sismo inusual para la zona, pero el epicentro estuvo exactamente debajo de la cámara subterránea. Las paredes del túnel cedieron, el techo se derrumbó, toneladas de roca volcánica sepultaron la entrada. Los geólogos que estudiaron el evento dijeron que era imposible que un sismo de esa magnitud causara un colapso tan específico y localizado. Pero sucedió. Y con el colapso, cualquier posibilidad de acceder nuevamente a la cámara quedó destruida. Algunos dijeron que fue una coincidencia, otros que fue una intervención divina, otros más, que el volcán mismo protegía su secreto. Valeria Maldonado no aceptó el final. Contrató equipos de excavación, intentó obtener permisos para desenterrar el túnel, pero las autoridades fueron inflexibles. El área fue declarada permanentemente prohibida. Y Valeria, eventualmente, tuvo que aceptar que su padre permanecería en aquel lugar entre mundos, pero guardó la placa de identificación. La única evidencia física de que Héctor Maldonado alguna vez existió. Y cada año, en el aniversario de su desaparición, Valeria sube al Nevado de Toluca, se para lo más cerca que puede del área sellada y pronuncia en voz alta el nombre de su padre 3 veces, como un conjuro, como una promesa, como un recordatorio de que mientras alguien pronuncie tu nombre, mientras alguien te recuerde, no estás completamente perdido. Los 3 sobrevivientes de 2009 nunca recuperaron sus memorias originales. Patricia Ruiz, Andrés Salinas y Gabriel Ortega viven ahora con las identidades que construyeron después del evento. Ninguno volvió a trabajar en geología. Ninguno habla públicamente del caso. Pero en entrevistas privadas, los 3 admiten que ocasionalmente tienen sueños. Sueños donde caminan por un espacio blanco infinito. Sueños donde ven cristales flotantes con nombres grabados. Y sueños donde un hombre sin rostro les pregunta una y otra vez, ¿quién eres? Y cada vez que despiertan,
Tienen que mirarse al espejo y recordarse a sí mismos. Tienen que repetir sus nombres actuales en voz alta, porque si no lo hacen, sienten que se desvanecerán, que volverán a ese lugar, y esta vez no habrá regreso. El cuaderno de Héctor Maldonado fue archivado oficialmente como evidencia en un caso cerrado, pero las últimas páginas, aquellas que estaban en blanco cuando fue encontrado, comenzaron a mostrar texto meses después. Los archivistas del Estado de México lo notaron durante una revisión rutinaria. Palabras aparecían lentamente, como escritas por una mano invisible. Frases fragmentadas, números, coordenadas. Y siempre, al final de cada nueva entrada, la misma pregunta: ¿sigue alguien leyendo esto? ¿Sigue alguien recordando mi nombre? Los archivistas informaron del fenómeno. Se realizaron pruebas. No había explicación. La tinta aparecía espontáneamente. El cuaderno fue trasladado a una bóveda de seguridad y se prohibió el acceso público. Pero se asignó a un empleado la tarea de revisar el cuaderno cada semana, por si acaso, por si Héctor Maldonado, desde donde sea que esté, intenta comunicarse nuevamente. El Nevado de Toluca sigue siendo visitado por miles de turistas cada año. Es un destino popular para excursionistas y amantes de la naturaleza. Pero hay una zona que los guías evitan. Hay un área que no aparece en los mapas turísticos, y cuando los visitantes preguntan por qué ciertas rutas están cerradas, los guías simplemente dicen riesgo de derrumbe. Pero los locales saben la verdad. Los habitantes de los pueblos cercanos, aquellos cuyas familias han vivido a la sombra del volcán durante generaciones, cuentan otra historia. Dicen que en ciertas noches, cuando la niebla es espesa y el viento aúlla entre las rocas, se pueden escuchar voces, voces que llaman nombres, nombres que nadie recuerda. Y dicen que si respondes, si reconoces uno de esos nombres como tuyo, el volcán te reclamará, te llevará al lugar donde los despojados esperan y nunca regresarás. ¿Crees que un nombre es solo una palabra? ¿O es algo más profundo, algo que te ancla a la realidad, algo que te define? ¿Qué pasaría si olvidaras cómo te llamas? ¿Seguirías siendo tú? ¿O te convertirías en otra cosa, algo sin forma, sin historia, sin futuro? Héctor Maldonado hizo esa pregunta con su vida, y la respuesta sigue esperando en las profundidades del Nevado de Toluca. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre la identidad y la memoria, compártela, háblala, recuérdala, porque mientras recordemos estas historias, mientras pronunciemos estos nombres, mantenemos viva la posibilidad de que aquellos que fueron olvidados puedan, algún día, recordar quiénes fueron. Suscríbete a Ecos del Silencio si quieres más historias que desafían la lógica. Activa las notificaciones, porque el próximo misterio que exploremos podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Y recuerda, tu nombre es lo único que te separa del olvido.